¿Existe tal cosa como la sanidad divina hoy? ¿Dónde están los sanadores? Digo, muy pocos cristianos han descubierto el funcionamiento de la sanidad divina. Existe, sí, no hay problema. Y vamos a tener mucha atención. Yo voy a dar unos cuantos textos bíblicos. Si ustedes quisieran luego tenerlos anotados, podrán hacerlo, incluso leer en su Biblia. Vamos a dar algunos ejemplos, comenzando con el Antiguo Testamento, de cómo en la Biblia aparecen casos donde se han tomado recursos naturales creados por el Señor para que la persona se sane. Voy a leer en el segundo libro de Reyes 20, 1 al 7. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías diciéndole, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomen bien en cuenta esto es lo que importa tanto: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Si ya Dios había declarado que él subiría al templo al tercer día, que estaría sano, ¿para qué la masa de higo? Bueno, ¿qué virtud tenía? Evidentemente él tenía algún tipo de herida y cosas por el estilo que iba ahondándose y no mejoraba. Entonces, no tenía sentido. La higuera es una planta que abunda mucho, abundaba también en esa época, en toda esa parte del Medio Oriente. Bueno, él dice, hagan una masa, un tipo de pomada de higo, de fruta de la higuera, y coloquen esos sobre su herida. Ahí está. Obviamente, Dios sabe mucho más que nosotros, y Él creó la higuera antes de que Adán y Eva cometieran el pecado. Eso hay que tener muy en cuenta siempre. En el segundo libro de Reyes 4, ya pasamos ahora a otro texto, versículos 11 al 15 y luego 29 al 36, dice: y aconteció que un día vino por allí, esto era Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta sunamita. Era una mujer, se llamaba sunamita, ella tanto le agradó dar hospedaje. Ella reconoció que
el profeta Eliseo era un profeta, hombre de Dios. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Giezi era el muchacho que acompañaba al profeta. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi bácula, porque yo salté ya del versículo 14, bueno, estamos ahora en el 29, pero él la llamó, Giezi, y ella vino, y él dijo: de aquí a 1 año tú tendrás un hijo. Por supuesto, ella nunca le pidió. Fue un caso muy diferente de Ana, la esposa de Elcana, que tanto deseaba tener a ese su hijo, que resultó ser Samuel. Pero pasando de aquí al versículo 29, dice: entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Ustedes saben que los saludos de ellos eran muy largos y el profeta quería que Giezi lo hiciera rápido. Entonces ella le contó, ella lloró y dijo: yo no te pedí un hijo, pero tú me dijiste, ofreciste que voy a tener un hijo y tengo. Y ahora resulta que un día el esposo de la tsunamita y con el muchacho se fueron ahí a la cosecha y todo esto, y de grano, y en un momento dado el chico, que ya no era tal vez tan chico, dijo: ay, la cabeza, mi cabeza, me duele la cabeza. Entonces él mandó a un siervo suyo y dijo: llévala a su madre. Y ese llevó al muchacho a su madre. Al rato el chico subió la escalera al 2º piso, se acostó a dormir y murió. Claro, esto le dolió mucho, por eso ella le mandó decir que él venga inmediatamente. Ella no dijo qué pasaba, y él no pudo, personalmente no quería ir. Entonces dijo, ella dijo nomás que estaba enfermo, etcétera. Entonces le dio su bastón, su báculo, y le dijo a Giezi: llévalo, coloca sobre el cuerpo del muchacho y ve qué pasa. Y él fue, pero ella insistió que vaya el mismo profeta. Bueno, al final de cuentas, Giezi fue y salió y dijo: sí lo puse, pero no hay reacción, está muerto, no revive, ¿qué hago? Bueno, yo estoy parafraseando algunas, no digo todo muy literalmente. Bueno, entonces si ese es el caso, vamos a ver qué hacer. Y dijo que todos salgan de allí. Ellos salieron. Él cerró la puerta y oró al Señor para que el Señor le volviera la vida. Él dijo: tanto bien que nos hizo esta tsunamita, y ahora resulta que es cierto, a ella le duele mucho haber perdido a este hijo con el cual tanto se ha encariñado, etcétera. Bueno, pero no volvía a la vida. Algo hizo entonces este hombre. Él practicó, el profeta, el método de boca a boca, respiración de boca a boca. Eso es algo nuevo aún para nosotros, porque esto no se practicaba
por muchos siglos. Nadie sabía de eso. Sin embargo, él, muchos siglos antes de Cristo, ya practicaba este tipo de medicina. ¿Dio algún resultado? Dice en el versículo 34, después subió y se tendió sobre el niño, 34, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y en la última parte, toma tu hijo. Estaba vivo. ¿De dónde él? Ahí está. ¿Acaso la práctica de boca a boca puede devolver la vida a una persona? ¿No es esto algo divino? Pero estaba preparado, lo que pasa que no se había practicado. Es notable cómo Satanás oculta lo que Dios preparó para imponer él su método. Y el método de Satanás es ocultismo. Él hace que los así llamados sanadores pretendan que están sanando. Resulta que hoy los métodos bíblicos son perfectamente aplicables y no ofrecen ningún tipo de imposibilidad. De nuevo Eliseo es protagonista de otro milagro. En segundo libro de Reyes 4, 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Estoy leyendo el versículo 38. Y los hijos de los profetas, era una especie como una institución teológica, estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo y a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, y pues no sabía lo que era. Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, estaban llamando a Eliseo, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. Él, Eliseo, entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Fíjense ustedes cuán sencilla era la solución para convertir lo envenenado de esas calabazas tipo zapallitos, harina. Simplemente él echó harina y ya está. Entonces alguien puede decir, ¿es esa harina la que hizo algo? Bueno, todo iba combinado con la orden divina, porque el profeta no hablaba por su cuenta. Él siempre tenía una muy estrecha comunión con el Señor. Y el Señor hizo que el hecho de echar un poco de harina, lo que era veneno,
se convirtiera en un combustible completamente digno de crédito. No había problema, podían comer. Bien, de aquí pasamos a Juan 5, 1 al 9. Dice: ustedes recuerdan, aquí tenemos el caso del paralítico de Bethesda. Y la última parte, versículos 1, mejor dicho, al 9, dice en este texto, voy a leer desde el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, claro. Después se opusieron a eso los jerarcas eclesiásticos por ser un día sábado, cuando el Señor protagonizó esta sanidad en este hombre. Ahora, ¿qué era lo que había allí? Hasta ahora muchos predicadores discuten si en ese estanque de Siloé, porque lo que dice Juan es que en ese estanque aparecía el ángel de Dios, removía el agua, y el primero que entraba allí, de los muchos que estaban tirados allí tratando de meterse, de ser el primero que entraba se sanaba. Ahora, si eso era exactamente así, o ellos simplemente creían que eso ocurría, mi respuesta a esto es lo siguiente: si no fuera cierto que la persona se sanaba y que alguien superior a los enfermos, alguien con la potestad de un ángel o lo que fuera, sí podía intervenir y permitir que la persona que entraba, la primera, salía sana. Y es lo que el texto nos hace ver. Pero ellos, la mayoría, necesitaban siempre de alguien, en este caso un paralítico. Un paralítico no puede moverse solo, necesita que hombres fuertes lo levanten y coloquen en el estanque, que seguramente era bastante alto. Y si entraba, daba un chapurrón allí en el agua, ya movida, se sanaba. Por supuesto que el Señor no necesitaba de esto, y simplemente Él le ordenó que se levantara, y Él se levantó en el instante. Pero lo que sí es cierto que no podemos, si queremos negar que había algún tipo de virtud allí, tal vez ellos decían, no tenían una interpretación correcta, a por qué el agua removida tenía ese efecto. Y ellos, bueno, lo explicaron que un ángel de Dios hacía eso y no el agua en sí. Bueno, yo acepto hasta ahí, no hay problema. Lo que sí es cierto es que Dios proveyó recursos que nosotros ni idea tenemos. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros si, digamos, en lugar de correr a los fármacos para obtener medicina, bueno, echáramos mano de los recursos que el Creador madrugó para que cuando Adán y Eva pecaran, todo ya estuviera listo? Ahí tenemos
las farmacias divinas, por llamarlo así. Todos los días nosotros comemos algo, tal vez a veces verdura, a veces frutas, a veces hay muchas cosas que tenemos al alcance. El problema es saber qué aplicar a qué. Y saben ustedes que hay personas, Dios los levantó para eso. Ahora, yo no estoy hablando que los médicos no sirven para nada. Después de todo, Pablo llamó a Lucas médico amado, allá en Colosenses 4:14. Lucas era médico y él era uno de los que escribió 2 libros, escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Era médico de profesión y Pablo estaba muy contento de tener a un médico. Algo que no debemos olvidar, hay pecados que son producto de algún enfermedad, mejor dicho, de algún pecado en particular. Allí es donde este tipo de medicamento no funciona, pero hay otro más sencillo que sí va a funcionar. Tenemos que ver los textos. En Juan 5:14 dice, después, hablando siempre del estanque de Betesda, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué? Claro, evidentemente, la situación de él era tan miserable como resultado de pecado o pecados, plural. No peques más, porque lo próximo va a ser peor que lo que sufriste ahora. Él estuvo muchos años en esa situación. Sin duda, este paralítico estuvo allí esperando entrar en el estanque y estaba convencido del milagroso, poder de esa agua. Pero él estaba en otra categoría y debía hacer lo que el Señor le dijo, no peques más, porque lo que viene después de eso, si vuelves a pecar, será peor lo que tú ya sufriste hasta ahora. En Juan 9, 1 al 12 y luego 16 al 25 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió, fíjense en esto, en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué ayudó eso? Hasta me parece un poco feo llevar un poco de tierra, escupir para humedecerla y colocar sobre los ojos cerrados, porque él naturalmente no veía. Nació ciego. Pero después le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. 2 cosas. Esa masa de tierra con saliva que se aplicó y el lavarse en ese lugar que él lo mandó. Y bueno, entonces ayudó, versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús
hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Recordemos que él había nacido ciego, así que nunca había visto antes. Después, versículo 19, dice, y les preguntaron diciendo, a los padres ya le hablan porque estos fariseos no podían creer en esto. ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Ese era un castigo muy fuerte. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre. Aquí está muy interesante el diálogo con el ex ciego y los que seguían siendo ciegos. Porque aquellos que no querían admitir su ceguera espiritual seguían ciegos. Y aquel que recobró la vista física no quería ninguna de ellas. Ni ceguera espiritual ni física. Ya había bastante tiempo, había vivido doblemente ciego. Y entonces, versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él, el ex ciego, él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Claro, se está refiriendo a su ceguera, que ya dejó de ser ciego, en el caso físico. Pero el pasaje tal vez, y ya va a ser el último, más intrigante, pero el más ilustrativo para nosotros los cristianos, es el que aparece en Santiago 5. ¿Cuántas veces he contestado esto a través de la radio? Dice el apóstol Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces muchos no se quedan allí patinando sin saber cómo salir de ahí, y no hay cadenas para la rueda para poder sacarlo de ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Las palabras van dirigidas a una iglesia, y en la iglesia hay alguien, si es que hay alguien enfermo. Claro, ellos no corrían a la farmacia para buscar un calmante o hacer algo. Enfermaban y cada vez decaían más y más. Había que hacer oración y llamar a los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y esos líderes harían algo bien interesante. Ungirían con aceite, que es el equivalente a la medicina totalmente natural. Hoy sabemos cuán bondadoso es el aceite, especialmente el aceite extra virgen, que es muy caro, acá por lo menos, porque todo es importado en cuanto a ese tipo de aceite, pero es muy bueno
es medicinal. Entonces dice que lo unjan con aceite, por lo visto era herida lo que tenía, eso se puede ungir, no hay ningún problema. No es ningún tipo de ceremonia que te unjo en el nombre del Señor, te he hecho ese aceite. No dice. Y hay algo más aquí que nunca hay que perder de vista. Dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y luego, y la oración de fe no dice sanará, dice salvará al enfermo. ¿Y por qué no sanará? Estamos hablando de la salud física. No. Mucho cuidado. Él era salvo, pero corría peligro su salud. Y aunque salvo, él se salvaría ahora de una muerte prematura. No quedaba otra. Y hay muchos hermanos que no solamente ignoran esto, sino que no lo estudian para nada. Pero hay muchas veces personas que mueren prematuramente, especialmente miembros de una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. No buscan solución, no confiesan su mal andar. Y si hay rumores por allí, hemos visto que el hermano tal o cual o la hermana se mete en tal o cual asunto y tiene ídolos o va y hace su peregrinación a Cacupé o donde fuera, ¿no? No hacemos nada. No. Cuando Dios aprieta el asunto y le manda alguna enfermedad dolorosa, solamente pensemos por un momento. Supongamos que aquí se trata de un matrimonio. La esposa, cada primer día de la semana, va y se congrega con los hermanos, pero él no. Y algún anciano se acerca y dice, hermana, no vemos a su esposo, ¿qué pasó? Está enfermo. ¿Y qué le pasa? No sé, él no me dice. Pero ¿está bien que vayamos a verlo? Sí, por favor. Y ellos van. No es que ellos vienen y dicen, hermano, vamos a orar por usted. Y usted repita esa oración. No. Ese no es el proceder. Lo que deberían de hacer es decir, hermano, ¿no estará usted ocultando algún pecado? ¿Está dispuesto a confesarlo ahora? Somos líderes de la iglesia. Quedará entre nosotros usted y el Señor. Ni siquiera a su esposa hablaremos de lo que usted nos diga. Pero queremos que usted nos diga. Y tal vez él, balbuceando algo, no, hermano, dígalo claramente. ¿Tiene usted otra mujer por ahí? Sí. Un sí forzado. Es que no da gusto hacer eso. ¿Se imaginan ustedes aquellos que sin embargo van a un hombre que no tiene ninguna facultad, porque no conoce la Biblia, y van a su confesionario auricular? Bueno, y claro, como decía Cantinflas, le dice el sacerdote que lo conocía, hijo, hace mucho que no te veo, no vienes más. Pues oiga, no tengo muchos pecados que confesar, espero hasta tener una cantidad mayor para ir. Parece que hoy hay muchos que piensan de la misma manera. Pero si aplicáramos esto, usted dirá, bueno, tenemos aquí en la iglesia los ancianos que vayan, no les voy a decir que sí, pero si no es así, por lo menos 2 o 3 hermanos podrían visitarle y tenemos que instruirnos un poco en esto, pero si no dejamos de depender de los fármacos, nada nos ayudará. Porque uno de los daños que nos hacemos es, hermanos, oren por mi salud. Sí, pero ¿usted ya fue al médico? Es muy bueno, por ejemplo, hacerse un diagnóstico para saber qué es lo que uno tiene. Porque aún para eso, para aplicar el sistema que acabo de decirles,
digamos, natural, se necesita conocer el diagnóstico. En resumen, a mí me gusta terminar estudios como este siempre con una serie de interrogantes. Primero, ¿está bien depender de los médicos y los fármacos? Cada uno de ustedes va a contestar. 2, ¿debemos rechazar completamente la ayuda médica y abocarnos a los recursos naturales? 3, ¿es cierto que nuestro mayor problema es la mala alimentación junto con la falta de ejercicio y sobrepeso? 4, ¿es recomendable usar el método que aparece en Santiago 5, cuando un miembro de la Iglesia debe reconocer su pecado y estar dispuesto a confesarlo a los ancianos de la Iglesia? 5, ¿tienen la culpa los médicos cuando no pueden dar con el diagnóstico al enfrentar a un paciente que está siendo disciplinado por el Señor? No. Cuando usted es disciplinado por el Señor, usted va a tener un mal. Usted va a un cardiólogo porque usted siente dolor en el pecho. Usted dice, debe ser algo con el corazón. El cardiólogo le coloca todos los aparatos que tiene. Su corazón anda como un auto en 0 kilómetros. Dice, no hay ningún problema. Claro, el cardiólogo no pregunta cuál es tu relación con el Señor, aunque sea cristiano, él no lo va a hacer. Usted tiene algún tipo de problemas en la piel y busca un dermatólogo. El dermatólogo enseguida le diagnostica mal. Y usted dirá, ¿usted habla algo por experiencia propia? Sí, señores. No es que yo, en términos como nosotros entendemos, cometo pecados o cometí pecados muy horribles, porque hoy en día es así como se piensa, pero estoy seguro que no aproveché bien muchas oportunidades que el Señor me ha dado, pero el Señor me protegió al mismo tiempo y me usó. Permítanme confesarles esto, pues lo hago porque sé que les puede ayudar. Yo tenía un problema en las palmas de las manos y muchos de ustedes se acuerdan que usaba guantes de plástico y recuerdo que yo viajaba en avión y la persona me decía, ¿por qué usted usa guantes? Y cuando acá me preguntaba, dije, no, yo siempre quería ser médico y como no soy, entonces uso los guantes como el médico. Cualquier tontería decía, pero no era eso. Fui a uno de los mejores dermatólogos, si no el mejor, que enseñaba incluso en la Universidad de Medicina de Stanford, la Universidad de Stanford en California. Y yo le dije más o menos qué pensaba yo que era un líquido que se usa para disolver la pintura. No, dice, esa es casualidad. Esto es cirrosis o psoriasis, que no es lo mismo. Sí. Y él me recetó una medicina. Yo fui a la farmacia, compré, usaba, ningún bien me hacía. Fui otra vez y una de esas veces me dice, ponga las manos así. Él quería demostrar a sus alumnos cómo ese diagnóstico que él me hizo dañaba la piel. Y me sacó, así que mis manos andan por ahí, mis palmas de las manos, porque yo dije, hasta cuando el Señor me dio un golpe, me asustó. Primero fallece mi esposa. Bueno, antes de eso ya mis padres. Luego un hermano mío, menor que yo. Y poco a poco las cosas iban. Y siempre yo me jactaba. Nunca tuve fui anestesiado ni nada de eso. No tuve que operarme nunca. Y era verdad, correcto. Pero ahora ya no puedo decir más porque tuve 2 operaciones muy cerca una de la otra. Julio, te regalo eso. No solamente es doloroso, es también doloroso para el bolsillo.
Y yo ya dije término, ¿verdad? Pero recién ahora el término tiene sentido. Hay un caballero en la zona de Los Ángeles, cuyo apellido es Johnson. Yo lo conocí cuando yo estuve allá, ya con el problema del cerebro y todo esto. Antes de eso todavía, él vino. Ya cuando estuve ya no pudo venir. Y Los Ángeles está en términos de kilómetros, por lo menos alrededor de 600 kilómetros de la zona donde yo estaba, en la zona de San Francisco. Él practica lo que se abrevia con CRA, que significa análisis de contacto reflexiológico o reflexiólogo. Yo dije, parece brujería a distancia, a 600 kilómetros de distancia. Él me estaba diciendo cómo me va mejorando o no. Y yo hablé con mi hija el otro día y le dije, a ver, explícame cómo funciona eso, ¿qué entendiste tú? Dijo, muy fácil. Nosotros tenemos cierta capacidad eléctrica dentro de nuestro cuerpo que puede proyectarse sabiendo cómo oír. Y él dio algún ejemplo. Por ejemplo, dijo, si yo te digo león, ¿en qué piensas? Bueno, no va a pensar en la jaula, va a pensar en el animal. Si yo te digo papá, ¿en qué piensas? ¿En el nombre o en tu papá, la persona? Y comenzó a dar estos ejemplos. Dije, bueno, ahora, dice él, cientos de kilómetros de nervios conducen la energía eléctrica y conectan cada órgano, glándula, músculo y tejido en el cuerpo. Se conocen aproximadamente 75 áreas de zonas reflejas en la superficie del cuerpo que representan varios órganos, glándulas y estructura o la estructura de los huesos. Se cree que cuando el cuerpo se enferma hay una interrupción en la conducción de energía de los nervios a estas zonas y reflejas. Cuando se examinan las zonas reflejas, estas actúan similar y aún, digamos, a un circuito eléctrico sobrecargado. Así que con este método se busca corregir el desbalance de energía. Todos nosotros tenemos energía, una especie de ande, cada uno de nosotros. Lamentablemente no podemos usar esa energía para calentar lo que queremos en la cocina o lo que fuera. Un aspecto único del llamado CRA o CRA es que un terapeuta entrenado en este campo, dice este señor Johnson, puede examinar al paciente a distancia y recomendar un tratamiento. Es decir, hace el diagnóstico. A mí, cuando yo estuve allá, él me decía, en el caso de tu cerebro, cada vez me decía cómo iba. Y él, para asegurarse que lo que está diciendo es correcto, siempre consultaba con su profesor que lo orientó en esto. Él no es médico, pero hay médicos que parece que están comenzando a usarlo. El problema con la cuestión de cualquiera de estos métodos es que hay que tocar a algunas personas e instituciones que se verán muy, muy castigadas. Los fármacos, por ejemplo, es un gran negocio y nosotros pagamos
y nos seguimos envenenando cada vez más y más. Cuando él vino una vez a nuestra casa, estuvo allí, vinieron algunos hermanos y conversaban con él. Viene un diácono de la iglesia, dice, tú tienes leucemia. ¿Qué? Sí. Fue al hospital para verificar, pues no quería creer lo que él decía. Toda la razón tenía. Después viene una sobrina mía con sus lentes. Esta chica tiene esos lentes porque tenía un accidente, y de veras tenía un accidente. No hacía tanto tiempo. Bueno, se dirá, bueno, es un brujo. Bueno, si es un brujo, a mí me gustan esos brujos. Porque no estaba mirando las estrellas ni nada de eso, estaba simplemente examinando el cuerpo. ¿Cómo se defendían aquellos cuando no había ningún tipo de medicamento, medicina farmacológica? No había nada de eso. Bueno, se defendían con lo mismo que nosotros, con la diferencia que nosotros llevamos ya las cosas un tanto envenenadas, por decirlo así, y esperamos hasta que estamos muy mal. Entonces ya claro, cualquier elemento natural no nos ayuda, porque necesitamos ayuda rápida. Y los fármacos tienen químicos y esos químicos actúan rápidamente en nuestro cuerpo. Yo no soy médico, no puedo hablar mucho de esto, pero todos aprendemos un poco por burros que seamos. Y yo doy gracias a Dios que tenemos la oportunidad de aprender esto y de compartirlo con tantos hermanos. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la palabra tuya y por todo cuanto tú nos revelas. Y hay tantos hermanos a quienes tú usas para el bien de otros que pueden estar muy lejos. Máxime ahora con la rapidez con que podemos ver que transitan las revelaciones, los descubrimientos cada vez nuevos que pueden ayudarnos muchísimos. Gracias te damos. No queremos andar enfermos, pero a veces es necesario porque tú quieres disciplinarnos y corregirnos y permite, oh Dios, que tampoco nosotros sigamos pecando, porque lo que puede venir sería un tanto peor. Te agradecemos por todo esto y te pedimos, guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.